Buenas tardes. Empezamos nuestra grabación. Ok, entonces, en esta clase yo supongo que todos tienen instalado el Anaconda, la distribución Anaconda de Python. Si tienen una instalada, no la actualicen, ¿sí? No es necesario que la actualicen. La última versión viene con 3.8. La versión anterior venía con 3.7, la versión anterior venía con 3.6. Vamos a trabajar con 3.6 para adelante. La verdad que la distribución para 3.6 funcionaba bastante mejor que la 3.7 y la 3.8 tiene cosas, tiene problemas, ¿sí? Así que si no actualizan, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí en este ciclo vamos a trabajar en Jupyter Lab, no vamos a trabajar en Jupyter Notebook. Me gusta trabajar en Jupyter Lab en programación avanzada, porque tiene muchas más funcionalidades que Jupyter Notebook. Entonces todos vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Todos nos vamos a conectar a la aula virtual, y vamos a descargar un documento, vamos a abrir el Jupyter Lab y vamos a ver, confirmar que todos lo podemos abrir, porque esa va a ser la mecánica básicamente del curso. Entonces vamos a ver si ven la pantalla. Acá está. En esta sección de aquí está semana uno, ¿sí? Y en semana uno a ver este logo de que todos estamos en Python avanzado. Y van a ver esta opción que dice recursos. Esta parte de herramientas donde están los videos, donde salgo yo en una esquina así haciendo cositas. Ahí está mi rostro también mirando al infinito, así como si fuera una persona interesante. No se suscriban a este canal, ¿ah? No hagan eso porque este canal solo tiene videos de gatitos, no tiene cosas serias. Ya cuando abra un canal en donde van a estar todos los videos ya de forma pública, te voy a avisar, ¿sí? Te voy a avisar, así que no se suscriban. Y este documento de acá, dice recursos, denle clic derecho y pongan copiar, no, guardar enlace y guárdenlo en algún lado. Yo lo tengo guardado en el escritorio. Sí, yo lo tengo guardado en el escritorio, acá en el escritorio, lo tengo guardado en un file, prueba avanzada, y en este caso lo tengo en una sección. Ustedes no tienen por qué hacer eso. Lo tengo acá guardado en el escritorio, ¿no? Yo lo tengo en el escritorio, ¿por qué? Porque acá puedo venir y escribir Anaconda, ¿no? Anaconda prompt, y cuando se abre el terminal de Anaconda prompt, voy a estar, por defecto, Anaconda prompt está en este directorio, users slash el nombre de usuario de ustedes. Y esto me va a permitir escribir acá Jupyter Lab, no Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Y lo que va a hacer esto es abrir un ambiente como Jupyter Notebook, pero más compacto, más cargado, en ese perfil, y ese perfil llega al desktop, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos llegar al desktop mucho más fácil. Igual pueden venir aquí y pueden hacer esto, ¿no? Clic derecho, Anaconda Prompt Here, solo que eso hay que configurarlo, ¿sí? En los videos que están en la aula virtual hay uno que enseña cómo hacer eso. Entonces, si han cargado esto, deberían tener este ambiente de aquí, y yo me voy a ir acá donde dice Desktop, y en Desktop me voy a ir al directorio, en mi caso, programación avanzada, L67, y voy a ver acá el documento que se dice Revisitando Python. Si le doy doble clic, debería aparecer el documento que está en el aula virtual, que yo ya he descargado, y que todos deberían estar en capacidad de ver. Entonces, una vez que lo tengan abierto, confirmen, ¿sí? A mí se me pone todo muy lento, todo se pone muy lento en este momento. Ya no puedo subir y bajar, todo se pone muy lento. Espero que no nos complique la sesión el día de hoy. Entonces, confirmen que esto lo puedan abrir, ¿sí? Antes de poder avanzar. Si alguien se ha quedado en algún punto, avíseme, ¿sí? Voy a cerrar esto y voy a compartir la pestaña, ¿no? De hecho, el Jupyter Lab lo voy a sacar aquí, lo voy a poner en otra ventana aparte y voy a compartir esa ventana. Entonces,
Me avisan, ¿sí? Me avisan si es que tienen una ventana como esa, ¿sí? Ya tienen eso habilitado. Chévere. Y el Joseph se fue. ¿Qué pasa? Segundo candidato. Listo. Ya regresó. Sí se puede. Así es. Marjorie. Todo bien. Así veo. Estoy compartiendo algo. Sí, mi corazón. Estoy compartiendo la pantalla que dice revisitando Python. ¿No se ve? Se ve negro. Uy, ¿qué? A ver, vamos a cortar esto. Se ve negro. ¿Qué pasa? A ver, ahí se ve. Ahora sí, ya está, no sé. No sé por qué se veía negro. Se veía negro. Suena raro eso. Ya está, creo que hay. Me sale que mi conexión no puede mostrar pantalla compartida. Mm, sí, hay muchos problemas de conexión. Ah, sí, yo veo que acá tienes un problema serio. Tienes 75 kbps. Mejor te agarras una pita y la tiras hasta acá y te hablo así como vaso. No, es 200 megabits de bajada, pero de subida no hay nada. La conexión es, cuando Movistar te dice, le vamos a duplicar su internet, te duplican solo un sentido y el otro lo dejan igualito. Una desgracia. Bueno, no importa porque, por último, el documento que tienes que haber descargado, ¿sí? Tienes que haber descargado, porque esa es la idea. El documento que has descargado es exactamente igual al que tengo. Entonces, si no puedes verme, por último, este, puedes seguir lo que vamos a hacer. Porque yo voy a hablar sobre ese documento. ¿No? Esa es la idea, porque el siglo pasado, por ejemplo, subimos los videos de YouTube porque mucha gente no podía tener acceso a los videos bien. Entonces, podía ver los videos en otro momento y con calma, y eran videos mucho más cortos. Entonces, podía visualizarlos en cualquier momento, ¿no? En la calle, cuando están en el baño, no sé, en cualquier lado, ¿no? Y acá pasa igual, ¿no? Entonces, por eso tengo estos documentos para que ustedes lo puedan revisar, no solo ahora, por último, sino en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, pero acá vamos a hacer una revisión guiada, ¿no? Una vista guiada.
Y aparte así no estoy escribiendo código, porque cuando uno escribe, realmente ustedes se sientan a ver cómo el profesor escribe, ¿no? Y nada que ver. Jupyter Lab, así es que es, así como lo has escrito, Jupyter Lab. Bueno, Jupyter Lab es un ambiente que apareció hace 3 años, ya unos 3 años, pero la versión estable y la última completa apareció hace 2 años. Puede ser que ustedes estén viendo algunos iconos al lado izquierdo de la pantalla que no tengan, ¿no? Y eso es porque yo he actualizado la última versión. Puede que no los tengan. Pero no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Básicamente son opciones avanzadas. Jupyter Lab es una versión mucho más integrada que Jupyter Notebook. Hay cosas que no funcionan en Jupyter Lab, como los widgets, ¿sí? Que vamos a tener que trasladarnos a Jupyter Notebook por un momento. Pero en general, después de eso, casi todo lo que funciona en Jupyter Notebook funciona en Jupyter Lab. La gran ventaja de Jupyter Lab es que funciona con múltiples archivos, ¿sí? Mientras algunos van descargando esto de acá o van levantando el servicio. Si tienen levantado Jupyter Lab, una cosa que pueden hacer, por ejemplo, es darle al icono de más que está al lado superior izquierdo, no el que está en el mismo documento. De hecho, tampoco tienen que hacer. Si se dan cuenta, hay dos pestañas. Una dice revisitando Python y la otra dice Launcher, ¿sí? Si le dan clic en Launcher, van a ver que pueden abrir muchas cosas. Por ejemplo, si le dan clic en donde dice consola, lo que van a ver es que se abre una consola de IPython, ¿sí? Entonces yo puedo escribir en la parte de abajo, ¿sí? Todo esto estoy diciendo porque ya ahí no puede ver, no puede ver. En la parte de abajo pueden poner print, hello, F world, ¿sí? Así como está el mundo, así estamos. Y le dan Enter y debería, bueno, Shift Enter, ¿no? Shift Enter y debería verse la instrucción. Otra cosa que pueden hacer es volver a abrir el launcher. Para volver a abrir el launcher tienen que darle más, el icono más que está arriba a la izquierda, bien a la izquierda de File Edit, ahí hay un más. Entonces le dan esto y vuelve a abrirse un nuevo launcher. Y acá pueden darle clic aquí en terminal, ¿no? Y lo que va a pasar es que debería abrirse un terminal. Ahí está, se abre un terminal y tienen un terminal de PowerShell de Windows, ¿no? Entonces acá pueden poner dir, por ejemplo, para ver el directorio del sistema y van a ver el directorio del sistema en donde están ahorita, ¿no? Acá pueden ejecutar algún programa en Python, tal cosa, ¿no? La letra se ve bien bonita. Podemos ajustar la letra aquí. Acá hay muchas cosas que se pueden ajustar en settings. Por ejemplo, acá dice Increase Terminal Font Size. Entonces le damos acá y el terminal, ¿saben? La letra del terminal se incrementa, ¿sí? Vamos a hacerla más grande para que la puedan ver. Está muy chiquita. Hay una persona creo que está viendo esto por celular, así que yo voy a ver si una letra ridícula. Poco más, poquito más. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Tengo el terminal? No, tengo el terminal. Si regreso acá a Launcher, puedo abrir un text file, ¿sí? Y acá en text file hay un truco, ¿sí? Acá dice text file, pero realmente yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Puedo venir acá, al lado izquierdo donde dice untitled.txt, darle hecho, y en la parte que dice rename, le pongo test.py, le borro ese txt, y cuando lo grabo, este es un archivo Python, ¿sí? No es un archivo de texto, se dan cuenta que aparece un icono Python acá, y acá puedo escribir mi programa, ¿sí? Ya está Anaconda instalado, busca Anaconda Pro, pegas esto para instalar Jupyter Lab. Sí, también. Pero viene instalado, ¿ah? Viene instalado. En el Anaconda viene instalado. Entonces grabo este archivo, ¿no es cierto? Con file, save Python file, ¿sí? Y tengo un programa que se llama test.py. Y puedo venir acá al terminal y poner Python test.py y debería ejecutar ese archivo. ¿Y por qué no lo ejecuto?
Ah, porque estoy en otro directorio, ¿no es cierto? Yo estoy en desktop, cd desktop, cd Python algo, Python scripts, cd el algo. Ah, no, no es Python scripts. Está muy lento. Es cd Python, ¿qué tengo acá? Prog Python, cd prog avanzada, sí, prog avanzada, avanzada. Tab completa, ¿no? CDL algo, L67, L64, L65, L65 creo que es. La verdad que no sé. Mir, L67, así es. Y acá ejecutamos Python, por fin, que el programa se llama test.py. Ahí está, hola mundo, ¿sí? Entonces tengo mi terminal con el que estoy leyendo archivos de Python, ¿sí? Y puedo crear más archivos. No puedo venir acá a más y puedo crear otro archivo de texto, ¿sí? Para que vean que esto es bien multipropósito. No sé, acá puedo poner HTML, HTML, ¿sí? Un archivo HTML que abre y cierra, no tenga nada realmente, solo abrir y cerrar. Y esto lo puedo guardar como rename test.html, ¿no? Test.html, ¿sí? Y aparece acá un icono de HTML, ¿no? No sé si lo ven, acá aparece HTML, ¿sí? Entonces me reconoce que hace cualquier cosa, ¿sí? Reconoce que hace cualquier cosa y lo tengo todo en un mismo ambiente, ¿sí? Lo tengo todo en un mismo ambiente. Eh, Puedo crear CSVs, puedo crear archivos JSON, puedo hacer muchas cosas acá, ¿sí? Muchas, muchas cosas. Puedo crear también archivos Markdown de frente, ¿sí? Que es una cosa que cada vez está volviendo más popular en el ambiente de programación, ¿no? Acá en esta opción, Markdown, ¿no? Tutorial de Python, por ejemplo. Tutorial de Python, ¿no? Con un numeral al principio. Y si quiero ver lo que va a salir, puedo darle clic derecho y decir Show Markdown Preview. Y ahí voy a ver cómo se va a ver esto de acá, ¿no? Este documento tiene un tutorial de Python. ¿Ok? Puedo empezar a escribir ahí un documento que lo puedo después subir a la web, por último. Entonces, este es un ambiente bien completo, a diferencia de Jupyter Notebook, que básicamente es para escribir notebooks. Acá puedo tener muchas cosas, ¿sí? Y a lo largo de las semanas se van a dar cuenta para los que no hayan puesto el pie en este ambiente, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en este ambiente, ¿sí? Es en este ambiente en el que trabajar. Entonces vamos a cerrar todas estas cosas. ¿Cerrar sin cambiar? Sí. Vamos a cerrar todo, no nos interesa todas estas cosas. Pero lo vamos a usar. En algún momento vamos a abrir la ventana de texto, una consola, vamos a abrir varias cosas. Es por la versión, es por la versión. Yo tengo, como les digo, una versión más reciente, y una versión más reciente. Por ejemplo, yo tengo esta opción para habilitar paquetes adicionales, un extension manager, ¿no? Un extension manager donde se pueden poner paquetes adicionales. Por ejemplo, Draw, el paquete de dibujo, el paquete de dibujo para hacer dibujos tipo Draw.io, para hacer diagramas de flujo, todas estas cosas, me va a aparecer un documento más, ¿no? Y supongo que también debe haber un Markdown acá, una extensión que transforma las celdas Markdown en un ambiente de escritura más elaborado, ¿no? Acá se pueden añadir cosas adicionales, cosa que no vamos a hacer, y cosas que no vamos a hacer. Pero ahí los dejo para que ustedes lo puedan experimentar con esto. En cualquier cosa, si le dan clic a la pestaña que está abierta, se cierra y esto se abre por completo, ¿no? Se expande y así es como normalmente lo vamos a trabajar. Ok,
Entonces tenemos una hora para avanzar algo de este documento. ¿Ok? Entonces, como dice acá, antes de iniciar es necesario que volvamos a revisar algunas cosas de Python. Ahí están ustedes encontrándose nuevamente felices de la vida con Python. ¿Sí? Vamos a sacar esto. Felices de la vida con Python. Entonces, la idea de esta sesión y la otra, e inclusive la de la próxima semana, va a ser que ustedes se reencuentren con Python y que se pongan a la velocidad y a la altura que necesitamos para este curso, ¿sí? Soy consciente de que los alumnos que no han llevado el curso anterior conmigo desconocen ciertas cosas, ¿sí? No es su culpa, ¿sí? Pero eso lo vamos a solucionar en estas 2 semanas. En estas 2 semanas ustedes van a terminar siendo lo que deberían haber sido, y cuando terminaron el curso en otra sección, ¿sí? Así que eso va a ser nuestro secreto. Entonces vamos a revisar cosas que probablemente no hayan visto ustedes en el curso anterior, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahora, no se preocupen, todo será solucionado, ¿ok? Entonces, vamos a empezar no desde muy atrás, sino desde más o menos la mitad, ¿sí? Vamos a empezar volviendo a revisar lo que son las funciones. Las funciones son parte integral de un programa, ¿sí? Parte integral de un programa, sobre todo de Python, ¿no? Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero también es multiparadigma, ¿no? Y eso significa que se puede programar de muchas formas. Muchas formas significa que se puede programar utilizando diferentes estrategias. Y la estrategia más común y más universal es la estrategia de programación por eh, funciones, ¿no? Programación por procedimientos. O sea, se tienen estructuras que resuelven ciertas cosas. Al final, cuando se trabaja por procedimientos, todo programa está compuesto de tres cosas, ¿no? De tres cosas. Al final está compuesto de una sola cosa, ¿no? Que son sentencias, sentencias de programación. Estas sentencias de programación pueden estar hechas de tres cosas. Pueden estar hechas de instrucciones propias de Python, como por ejemplo for, como por ejemplo if, ¿no? Que son sentencias, no tienen paréntesis, no tienen nada, son palabras reservadas que hacen algo, que cambian todo el espacio, ¿no? Luego tienen funciones, las funciones de Python, que se llaman BIFs, los Built-in Functions, las funciones que vienen con Python. No hay que instalar, no hay que importar nada, ¿no? Y luego están, bueno, en este caso hay cuatro cosas en Python. Luego están las funciones agregadas en forma de librerías, cuando ustedes importan librerías. Y luego están las funciones que ustedes hacen, las funciones definidas por el usuario. Entonces, todo ese grupo conforma al final un programa en Python, ¿sí? Entonces, de esas cuatro, la que ustedes tienen que gestionar es la última, ¿no? Sus propias funciones. Entonces, ¿esa función qué hace? Esa función lo que hace es retorna los factores primos de un número, ¿sí? Los factores primos de un número. Eh, Como pueden ver, es una función completamente definida. Tiene el nombre arriba, que se llama factores primos, tiene un parámetro de entrada que tiene un nombre, ese nombre se llama keyword, ¿no es cierto? Y no tiene ningún parámetro por defecto, o sea, n puede valer cualquier cosa, y si yo no pongo nada, me va a dar un error, ¿no? Me va a dar un error, tengo que ponerle algo. Luego está ese texto que está escrito en rojo, que se llama un docstring, ¿sí? Un docstring con C, doc. Un docstring es un bloque de código que es como un comentario, pero que me sirve como ayuda y me sirve para utilizar una librería que se llama docstring, que permite hacer pruebas en una función, ¿sí? Vamos a ver si lo utilizamos en algún momento. El docstring no solo es un texto así nomás, se hace cosas más potentes, más poderosas que esas. En donde normalmente se pone todo, donde lo que debe haber es qué hace la función, pero sobre todo debe haber la forma como se debe usar para que posteriormente yo pueda consultar cómo se usa, ¿no? Entonces, ¿qué hace este programa? Dice que si n es menor que uno o si n no es un entero, ¿sí? Entonces que retorne una lista vacía, porque esto retorna una lista con los factores primos de un número. Entonces, un número que no es entero o que es menor que uno no tiene factores primos. Entonces devuelve una lista vacía. Eh,
Si esto no es así, el programa continúa, porque el return lo que hace es sale de la función y todo el código se detiene ahí. Si no es así, entonces voy a definir que mi divisor va a ser 2, porque para hallar los factores primos lo que voy a hacer es tomar ese número y lo voy a empezar a dividir. Y lo voy a empezar a dividir entre 2. Cuando ya no haya agotado las divisiones entre 2, lo voy a dividir entre 3. Y cuando lo haya agotado, voy a dividirlo entre 4 y entre 5 y 6, hasta que ese número se convierta en 1, lo cual quiere decir que ya no lo puedo seguir dividiendo. Y cuando haya terminado, voy a haber terminado con todos sus posibles divisores. Entonces, cada vez que un divisor probable divide este número por entero, lo voy a guardar en una lista que inicialmente está vacía, que se llama factores. ¿Sí? Entonces, esta lista de factores la voy a ir cargando con números. Entonces, ahí está la lógica, ¿no? Entonces dice, mientras n no sea 1, ¿sí? Python se molesta mucho con este is not one, ¿sí? De hecho, cada vez está menos recomendado. A mí me gusta porque se lee muy bien, pero cada vez está menos recomendado. En la última versión manda un error, manda un error muy feo. Y ya se me cayó el kernel. No puedo ejecutar cosas por alguna razón. Acá me sale no kernel. Python se queja mucho con esto, ¿no? De hecho, si yo ejecuto esto, me debería salir un warning aquí. Si es que esto funciona. Ahí está. No, me dice error, warning de sintaxis. Is not con un literal, no quiere decir diferente, ¿no? Se queja mucho. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que reemplazar esto por esta forma, que a mí la verdad no me gusta mucho. Ya está. Entonces dice, mientras n sea diferente de 1, entonces lo que voy a hacer es dividir n entre el divisor 2, ¿no? Y si esto da 0, entonces ese divisor lo guardo en la lista de divisores y hago que mi número n se divida sobre el divisor para obtener un nuevo n. Y esta división es la división entera, ¿no? Recuerden que esta es la división entera. Y esta es la operación de asignación con operación, ¿no? Realizo una operación y le asigno el valor, ¿no? Esto es equivalente a decir n es igual a n sobre diff, ¿sí? N sobre diff. Se ve muy chiquito, ¿no? Creo que se ve muy chiquito, ¿no? Si lo ven bien. Confirmen, si alguien ve la letra muy chiquita y quiere verla más grande, avísenme. Del contrario, quiere decir que ese no es el factor primo, entonces el divisor se incrementa al siguiente. Entonces, cuando esta función termina, devuelve una lista. En este caso, la estoy probando con el número que no es entero, 1.5, y devuelve una lista vacía. Y acá estoy probando cómo funciona help. Help, factores primos, me devuelve el docstring. Sí, me devuelve el docstring. Si acá yo le pongo, no sé, 25, por ejemplo, esto me debería devolver 5 y 5, porque 5 por 5 es 25, ¿no? Y si le pongo 12, me debería devolver 2 por 2 por 3, no los factores primos. Y si le pongo 13, 13 es un número primo, no tiene factores primos, ¿no? No tiene factores primos. Entonces me debería devolver 13, porque es un número primo. Entonces el único factor de 13 es 13, ¿no? También es 1, ¿sí? Pero estamos deteniéndonos en 1. Al final, 1 no es un factor primo porque 1 no es primo, ¿no? 1 no es primo. Ok, ¿está claro esto acá? Básicamente esas son las funciones. Aquí he tratado de hacer una función lo más completa posible, con nombre, parámetros, docstring, comentarios por aquí y por allá, para que recuerden también que era un comentario, y cómo las estructuras se manejan todas alineadas, ¿no? Todas alineadas. Eh, entonces vamos a ver las cosas que probablemente se les haya pasado a algunos o no las he entendido bien o por qué se utilizan de esa forma. Primero vamos a ver lo que son las excepciones. Un error muy común entre la gente que programa esto y que muchas personas que enseñan Python no hacen énfasis es que los errores no se imprimen. Sí, tienen que pensar en algo. Cuando ustedes construyen una función, su intención es crear un programa que resuelve parte de un problema más grande. Entonces, su función va a ser parte de otro programa. Es decir, la función no va a estar para que ustedes la ejecuten, va a estar para que otro programa llame esa función, como print. Print es una función que un programa la utiliza para imprimir cosas, ¿no es cierto? Entonces, su función va a ser parte de un bloque de código más grande. Entonces, cuando su función falla y ustedes imprimen fallo en la función, el programa no se entera.
Porque el programa que corre la función no está mirando la consola, no está mirando la pantalla. Él no se entera, sencillamente dice qué pasó con la función. ¿Sí? Le dije que haga algo y no hizo nada. ¿Sí? Y se puso a hablar con otra persona, ¿no? Es decir, la función tiene que hablarle a otro programa. Y la forma que tiene una función de hacer eso es generando excepciones. ¿Sí? Entonces, en ese programa de ahí, por ejemplo, factorial, ese programa calcula el factorial por llamándose a sí mismo, ¿no? De una forma recursiva, ¿no? Una forma recursiva. Si yo digo que n es 3, por ejemplo, ese programa, ¿qué va a hacer? Va a decir n es igual a 1, abajo, en la parte de abajo, ¿no? Si n es igual a 0, perdón, ¿cuánto es el factorial de 0? 1. Entonces dice, si n es 0, el factorial es 1. Entonces retorno 1, no hay ningún problema. De lo contrario, que es este caso, porque n vale 3, dice, voy a retornar 3 por factorial de 2, ¿no? Entonces, factorial de 2 vuelve a instanciar, vuelve a levantar la función, pero esta vez llamándola como factorial de 2, ¿no? Entonces, ¿qué hace factorial de 2? Salta y dice, ¿n es igual a 0? No. Entonces dice, entonces retorna 2 por factorial de 1. Entonces, factorial de 1 vuelve a habilitarse y dice, factorial de 1, ¿n es igual a 0? No. Entonces no retorna nada. Salta a retornar 1 por factorial de 0. Entonces vuelve a llamar factorial de 0 y baja y dice, ¿n es igual a 0? Sí. Entonces retorna 1. Entonces todo ese encadenamiento retrocede. Entonces se multiplica 3 por 2 por 1 adicional. Y sale factorial de 3, ¿no? Eso es la forma como lo resuelve. Consume mucha memoria porque el proceso se repite en instancias diferentes de memoria. Pero es una forma fácil de programar. Pero arriba está lo interesante, antes del bloque que resuelve eso. Es la parte que dice if not instance. O sea, si n no es un entero, porque cuando ustedes crean una variable, lo que realmente es instanciar un objeto, ¿no? Cuando dicen ustedes A es igual a 10, básicamente están instanciando un objeto tipo entero. Entonces ahí están preguntando, si ese n no es un entero, entonces no puedo resolver esto. Entonces no van a imprimir print, ingrese un número entero. ¿Sí? Si no van a decir rise type error. Voy a levantar, rise significa levantar, voy a levantar una excepción. Y la excepción va a ser de un error por tipo. El tipo está mal. Necesito un entero. Y ahí puedo poner un texto. Puedo decir, el valor n debe ser un entero. ¿Para qué? Para que en la consola yo como programador pueda ver lo que ha pasado. Pero al programa que llama la función le interesa el type error. Ese detalle le interesa. Le interesa lo que la excepción levanta. ¿Sí? Igual abajo dice, si n es menor que 0, no puedo sacar el factorial de un número que sea negativo. Entonces, levanta un value error. El problema es de valor, ¿no? Entonces, esto es útil para la función, porque la función lanza algo, el programa, perdón, lanza algo y dice, a ver qué pasó, ¿no? A ver qué pasó. Entonces, la función le retorna algo, le retorna un número, un resultado, pero puede que le retorne un error. El error es una excepción. Entonces, eso es importantísimo, porque muchas personas programan en Python y a sus errores los coloca como impresiones. Y eso está mal. Eso está mal. Quítense esa costumbre, ¿no? Yo sé que hay muchos que programan así y eso está mal, ¿no? Eso está mal. Está bonito para que se vea el error, ¿no? Pero si yo quiero hacer un programa grande, necesito que las funciones y los programas intercambien información entre ellos. Y necesitan intercambiar tanto cuando las cosas salen bien como cuando salen mal, ¿no? Tiene que pasar todo eso. Entonces, esto funciona, ¿no? Esto funciona, factorial, está, ¿no? Factorial de 5, 120, factorial de 1.5, ¿qué hace? Genera una excepción, ¿no? Ahí sale ahí de color rojo, type error, ¿no? Type error, y acá está la razón, type error, n debe ser un entero. Lo mismo pasa con factorial de -1, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a capturar un programa. ¿Cómo lo va a capturar? A través de un bloque try except. Este es un ejemplo de un programa que llama a la función factorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a asumir que no me es igual a 1.5. Entonces voy a intentar hacer esto de acá, factorial de no. Y puede ser que suceda una excepción tipo type error. Si sucede una excepción tipo type error, voy a imprimir algo. Pero esta impresión le está haciendo el programa.
no la está haciendo la función. Recuerden que cuando sucede un type error, este programa de factorial dice el valor n debe ser un entero, pero mi programa dice num debe ser entero. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo ejecuto esto de acá, el error que me sale es este. El error de la excepción de la función no sale. ¿Por qué? Porque este programa captura la excepción y la impresión no le interesa. La impresión no sale. Por más que ahí diga, va a salir esta impresión, va a salir esa impresión cuando la función sea llamada de manera independiente. Pero cuando la llame un programa, no va a salir nada. Solo va a capturar la excepción. Y se puede colocar una impresión, como en este caso. Pero acá lo que importa es la excepción. ¿Sí? La excepción. Entonces, nuestro programa está considerando que puede haber un error de tipo, también está considerando que puede haber un valor que el número es negativo, ¿sí? O una excepción en general. Algo pasó que no sé qué es, cayó un rayo cósmico, el programa dejó de funcionar, entonces error general. No sé qué pasó, algo pasó y no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ya saben, no impriman errores, ¿sí? Pónganlo para sus pruebas, pero una vez que terminemos eso y queremos hacer algo que funcione, excepciones. Un except también se puede usar con un raise. Raise es para generar una excepción. Eh, en cambio, en except tú pones qué tipo de excepción sucedió. Entonces tú dices, en raise dice sucedió tal cosa. Y en el except, que es parte del try, dices, quiero intentar algo a excepción de que pase esto. Y ahí lo que pones es el nombre de la excepción elevada con raise, ¿no? Claro. Raise sirve para generar excepciones y except sirve para capturar las excepciones. ¿Sí? Se pueden generar tendrían que buscar eso en internet. Se puede generar sus propias excepciones. Una excepción que a mí se me ocurre, ¿no? Y ponerle mi propio nombre, inclusive, ¿no? Yo estoy usando las excepciones estándar de Python, pero ustedes pueden generar la suya propia, ¿sí? Entonces, except no va con un raise, porque son cosas diferentes, ¿sí? Ok, pero está bien, es una pregunta pertinente, ¿no? Para evitar esa confusión. Args y quarks. ¿Qué es esa cosa que parece algo que sale de la garganta? Args es los argumentos de una función y quarks son los argumentos de una función que están definidos por alguna palabra clave, por un keyword, ¿sí? El asterisco es la operación que cuando se pone delante de una variable en determinado contexto, lo que hace es tomar toda esa cadena de variables y devolverla como una tupla, ¿sí? Por eso algunos le dicen desempaquetado por tuplas, ¿sí? Y el doble asterisco es desempaquetado por diccionarios, ¿sí? Esto se va a entender con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo he definido acá una función que se llama foo y que tiene dos argumentos, entre comillas, que realmente no son argumentos, son agrupaciones de argumentos. Estos argumentos son los argumentos posicionales y estos argumentos son los argumentos por palabra clave, por keywords, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes llaman a una función, a veces hacen esto de acá, ¿no? Sum 1,2, ¿no? Voy a hacer una función que sume dos números, ¿sí? S1 y S2 son parámetros de posición, ¿sí? La función sabe que el primero es el primer número y el segundo es el segundo. Y lo otro que pueden hacer es decir esto, num2 es este y num1 es este, ¿sí? Por ejemplo, ahí están especificando, por si acaso no es la posición, este es num2 y este es num1, porque cada uno de ellos es un nombre. Entonces, esos son los keywords. Entonces, la función puede tener argumentos por posición y argumentos por keyword. O pueden tener los dos al mismo tiempo. Una cosa que tal vez les haya pasado en alguna oportunidad es hacer esto de acá, decir num1 es igual a 2 y acá pongo 3, ¿no? Porque bueno, se supone que es 2. Y Python se va a quejar, va a decir, no, usted ya empezó con 1, siga hasta el final, ¿no?
No puedo poner un argumento con nombres y luego el siguiente posicional. No, eso no se puede, ¿no? Y de verdad no se puede, ¿sí? No se pueden combinar los dos en ese orden, pero en el orden contrario sí. Entonces, ¿qué hace el programa? Args, recuerden, args son los argumentos por posición en general. Entonces dice, voy a desempaquetar args en este lazo for. Digo, for arg in args, imprimo arg, o sea, uno por uno. Y acá hago lo mismo con quarks, pero hago lo mismo con quarks como si fuera un diccionario, porque estoy llamando al método items, que lo que hacía en un diccionario, si lo recuerdan, es tomar cada elemento del diccionario, que siempre es un par llave valor, y desempaquetarlo en llave valor, ¿no? Y lo mando en un for para que se vaya imprimiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo ejecuto mi función y la defino. Cuando llame a mi función con un parámetro posicional, lo voy a ver aquí. ¿Por qué? Porque se está desempaquetando en esta parte. Si tengo varios parámetros, A, B y C, ¿se dan cuenta? Estos van a estar contenidos aquí. Entonces lo desempaqueto directamente. A, B, C, ya está. Si tengo un parámetro por palabra, por nombre, como num1, por ejemplo, dense cuenta que num1 no está definido aquí. Está definido de forma general de esta forma. Entonces, lo voy a desempaquetar a través de esto, como un llave, flecha, valor. Entonces va a ver eso que está ahí, num1, flecha 1, ¿no? Y lo mismo acá, con varios parámetros por llamada, por nombre. Y en este caso estoy combinando los dos formas, ¿no? De estos primeros valores ABC se encarga el lazo for de args y de num1, num2, num3 se encarga el lazo for de quarks, ¿sí? Esto es importante por varias razones. Ahorra mucho código, pero sobre todo ayuda a la ayuda. Por ejemplo, cuando ustedes buscan ayuda de cómo funciona el método format de un string, van a ver esto. Esto es s.format, ¿no es cierto? Un string.format y dice args y quarks, ¿sí? Y lo que va a devolver es un string, por supuesto, porque devuelve un string con formato, con números y estas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son args y quarks? Dicen, se usan las sustituciones de args y de quarks. O sea, ahí van varias cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué va así? Porque efectivamente en un format ustedes pueden poner cuántos parámetros, los que sean necesarios, ¿no es cierto? Los que sean necesarios porque van a reemplazar en un string un montón de llaves. Puede haber una llave, puede haber dos, puede haber tres, no sé cuántas va a haber. Entonces, eso de ahí básicamente dice, acá van a haber argumentos con nombre y nombre, pero van a haber varios, ¿sí? Yo los voy a ordenar por su posición o por su valor. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. Cuando yo necesito crear una función y no sé cuántos parámetros va a tener a la entrada, sino que son variables, utilizo esa construcción de asterisco args y asterisco quarks. ¿Sí? En algún momento lo vamos a usar, en algún momento lo vamos a usar. ¿Sí? Pero esto básicamente es para que se entienda algunos elementos de la ayuda, ¿no? Que salen con eso y uno no entiende qué significa. Hasta acá estamos bien. Pregunten, ¿ah? Pregunten cualquier cosa. Ok, vamos a lo que es raro, ¿sí? ¿Qué cosa es un generador y qué cosa es yield? Ok, una función por defecto devuelve cosas, ¿sí? Hay algunas que imprimen, pero normalmente devuelven cosas con return, ¿sí? Y pueden devolver variables sueltas, listas, tuplas, diccionarios, sets, objetos inclusive, ¿sí? Pero hay otra cosa que una función puede devolver y lo que puede devolver es un generador. ¿Sí? ¿Qué cosa es un generador? Un generador es una construcción que me permite a mí hacer cosas del interior bajo un mecanismo dado. ¿Sí? Por ejemplo, esa función de ahí lo que hace es construir un generador para una secuencia de letras. Imagínense que yo quiero generar una secuencia de letras de la A a la Z, pero tengo muy poca memoria, muy poquita. Esto pasa. Por ejemplo, MicroPython es una versión súper reducida de Python para microcontroladores. Y yo puedo tener un pequeño microcontrolador con 8K de RAM. No tengo mucha memoria RAM. Entonces,
No puedo crear una lista de 1000 valores, por ejemplo, y meterlos en RAM. No puedo hacer eso. Entonces tengo que ser lo más eficiente con la memoria. Y es donde entran a tallar los generadores. Entonces, esa función es media complicada, ¿sí? Vamos a ir viéndola poco a poco. Esa función lo que hace es generar un rango de letras, ¿sí? Y dice, empiezo de la letra INI, que por defecto vale A, y termino en la letra END, que por defecto vale Z, ambas mayúsculas. Tengo una propiedad adicional que se llama case, que puede valer lower o puede valer upper, minúscula o mayúscula, y por defecto está en mayúscula, porque mis letras están en mayúscula además. Y reverse es false, porque puedo tener una propiedad reverse que si vale true me va a salir al revés, de la Z a la A, por más que haya puesto yo inicio o fin, va a salir al revés, ¿no? Entonces tengo todas esas contemplaciones en mi función y voy a ver que todas funcionan. Entonces lo primero que voy a hacer es ver si A no es un string o B o N no es un string. Si uno de ellos no es un string, si he puesto cero, por ejemplo, con comillitas, ¿no? Es un string, va a pasar, va a pasar. Pero lo primero que tengo que asegurarme es que sean strings. Entonces, si no es strings, las dos, entonces, chao. ¿Qué hace? Eleva un type error. No solo se va, sino que eleva un type error. ¿Sí? Y se va. ¿Ok? Cuando ustedes hacen un rise, la función se acaba. Es equivalente a poner return, pero en este caso va a retornar un error. ¿Sí? No hay que poner nada más. Rise type error, termina la función con un error. Luego, lo que voy a hacer es ver si todas los parámetros ini y end, en este caso, son letras con esa función, con ese método de los strings que se llama isAlpha, que como recordarán, es un método de strings que dice true o false si es que ese string está contenido de letras. ¿Qué cosa es all? All es una función de Python que vale 1 si todos los elementos de una lista son true, que es lo mismo que decir que no son cero, ¿sí? Y ahí lo que yo he hecho es confeccionar una lista con dos variables, ¿no? La variable letra inicial, la variable letra final y el resultado de consultar si son letras. Entonces, o valen true o valen false. Si ambas son true, ese all va a ser true, ¿sí? Esto es equivalente a decir si ini es alfa y además end es alfa. Entonces, en vez de hacer toda esa construcción larga, utilizo ese all, ¿no? Utilizo ese all. Entonces, si ambas son letras, estamos bien, estamos bien. Entonces, si ambas son letras, ¿qué voy a hacer? Si es que la primera letra en mayúscula, para poder evaluarla, porque no sé si la he puesto en mayúscula o minúscula, si la primera letra es menor que la letra final, ¿no es cierto? O sea, estoy yendo de la A a la Z, de la A a la B, de la A a la D, ¿no? Quiere decir que tengo un orden, lo cual está bien. Si es así, voy a ver si no está pidiendo que esté invertido, si no es reverse. Si no es reverse, estamos bien. Voy a ir de ahí, de ini a end. Estamos bien. Entonces dice, la letra será ini, upper, mayúscula, ¿no es cierto? Menos uno, ¿no? Porque lo convierte en número. Recuerden que la letra tiene un número asociado que se obtiene con ORD. Entonces, esa letra A, en este caso por defecto, se convierte en su equivalente numérico, que es 65, ¿no? Y se le resta uno porque siempre hay uno más, uno menos a la hora de manejar rangos, ¿no es cierto? Y eso pasa a ser letra. Entonces dice, mientras la sea menor que la letra final, ¿no es cierto?, en forma numérica, lo que voy a hacer es aumentar la letra en uno. Por eso le resté en la anterior. Le aumento la letra en uno y ahí voy a preguntar, ¿la quiere mayúscula o minúscula? Si es mayúscula, entonces pon la mayúscula y conviértela en carácter. Pero noten que dice yield. Es decir, yo no estoy generando en esa función una lista de letras, sino que genero una letra y digo yield. Y el programa como que funciona, como que continúa, pero realmente la función ya no continúa, se detiene ahí. ¿Sí? ¿Para qué sirve este yield? Cuando yo llamo esta función por primera vez, ¿sí? Lo que va a hacer esto de acá es crear un generador. Entonces, vamos a dejarlo claro con este ejemplo. Voy a correr esta función y acá voy a hacer esto. Voy a imprimir range letters de A a la C. Y lo que sale es esto. No sale una lista de letras. Sale un generador. O sea, todo este
motor y toda esta lógica que está escrita en esta función es lo que se llama un generador, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a ejecutar range letters de la A a la C y la voy a guardar en gen. Gen va a ser el generador. Y ahora lo que voy a hacer es eso. Imprime next gen. Imprime next gen. Una cosa así. Y lo que va a pasar es que van a empezar a salir las letras de uno en uno. ¿Sí? No te estoy generando de la A a la C. Entonces sale A, B, C y de repente el programa falla. ¿Por qué? Porque ya no hay más letras por generar. Entonces, ¿qué hace esto de acá? Cuando yo llamo a NextGen, lo que hace es ir a ejecutar la función y a devolverme el primer número. Yield me devuelve algo. Cuando vuelvo a poner NextGen, vuelvo a llamar a la función, pero continúa donde se quedó. Entonces me devuelve la siguiente letra. Y así sucesivamente hasta que ya no tiene más que devolverme. Y la función automáticamente me devuelve lo que se llama una excepción tipo stop iteration. Ya no hay más. El generador está out, ¿sí? Entonces, eso es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque esta función puede generar una secuencia de 1000 números, pero me lo va a ir soltando de uno en uno. Entonces, en memoria va a ocupar solo un espacio de memoria. Entonces, eso es bien potente, porque yo puedo generar 1.000.000 de números y utilizar solo un espacio de memoria, ¿sí? Y eso tiene una consecuencia muy seria que explica una duda que tal vez alguien tenga por ahí, ¿sí? ¿Por qué el lazo for es tan extraño en Python? Si ustedes recuerdan, un lazo while es bien sencillo, se parece mucho al de lenguajes. While tal cosa hago tal cosa, ¿no? Bajo, si pasa una condición hago tal cosa. Pero el for es súper extraño, porque el for yo le meto un valor, van saliendo los valores de uno en uno solitos, y el for sabe cómo sacar el siguiente, sabe todo. De una forma, el for funciona. Yo digo for n in numbers, ¿no? En una lista de números, imprime y salen todos los números automáticamente. ¿Cómo es que Python puede hacer eso así como por arte de magia? Porque el for no existe. Lo que existe es un while con un generador que se rompe cuando se produce una excepción stop iteration. Entonces el for es un while disfrazado. En Python el for es un while disfrazado con un generador y el while está condicionado a que no haya stop iteration. Cuando stop iteration sucede, el lazo while se rompe y esto for se termina. Así es como funciona un lazo for en Python. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es un generador que ustedes han venido usando desde el primer día? Este de acá, range. Range es un generador. Si ustedes hacen esto y dicen, quiero imprimir el rango de 1 a 11, me devuelve esto, rango de 1 a 11. No me devuelve una lista de valores, me devuelve un rango. Solo que este es un generador con un RPR. ¿Recuerdan lo que era el RPR? Es la forma como algo se ve cuando se imprime, ¿no? Cuando se visualiza. Entonces ahí me muestra algo bien bonito, pero eso realmente es un generador. Entonces cuando lo meto en un for, me va soltando de uno en uno. Eso se acaba cuando el generador range retorna la excepción stop iteration. Lo cual quiere decir que mi función range letters, yo la puedo meter en un for, ¿no? Y pasa lo que está aquí, pasa lo que está acá, ¿no? For letter in range letters, de la C a la H, en forma invertida todavía, imprímeme las letras y me salen de la H a la C, ¿no? Me salen en forma inversa, ¿no? Y me sale uno por uno, dentro de un lazo for, ¿sí? Y estoy usando la mínima cantidad de memoria, ¿ok? Esta es la forma como funciona. Al final es su función, pero en vez de que tenga return, tiene yield. Y lo que va a hacer es ir extrayendo de uno en uno, ¿sí? Va a ir extrayendo de uno en uno, ¿ok? No sé si se entendió. Mazo. Sí, es medio complicado. Sí, es medio complicado. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo.
Vamos a hacer un notebook aparte. El stop iteration es una excepción. Así es. Por ejemplo, vamos a hacer una función acá. Se llame números, ¿no? Números. Números siempre me va a generar valores entre 1 y 10, ¿no? O vamos a poner el 1 al 10, ¿sí? Una cosa así. Del 1 al 10, ya está. Nuestra función supermose, ¿sí? ¿Y acá qué voy a hacer? Voy a hacer esto acá. For i in range, ¿sí? Es un ejemplo tonto, pero funciona. En range 11, ¿no es cierto? Range 1 hasta 11. Me va a devolver del 1 al 10. ¿Qué voy a hacer acá? Int i. ¿Sí? Ya está. Entonces mi función dice, tiene una construcción de lo que va a hacer en el tiempo, pero lo voy a ir sacando de uno en uno. Entonces acá digo, a ver, eh, del 1 al 10, ¿sí? Y esto lo voy a guardar en una cosa que voy a llamar generador. Ya está. Entonces ahora digo, next en, ¿qué va a devolver? 1. Y si vuelvo a llamarlo, 2. Y si vuelvo a llamarlo, 3. Y así hasta que termine con el último número, ¿sí? Entonces me está devolviendo de uno en uno. Entonces generador no tiene los números, tiene la forma de generar los números, que es diferente. Entonces con next yo le digo, mándame otro número, y él me manda el siguiente número, ¿sí? Es diferente a hacer una función como esta, ¿sí? En donde yo tengo esto de acá, ¿no? Lista es igual a 0, y acá en vez de yield, digo lista.append, y acá pongo y acá al final pongo return lista. Porque esto me retorna 10 valores. En cambio, lo anterior me retorna 1. ¿Sí? Eh, claro, next lo que hace es ya decirle al generador que le pase algo más. ¿Sí? Le decirle al generador que le pase algo más. Pero una forma de hacer que next funcione de manera automática es a través de un for. Entonces yo digo for n in gen, ¿no? Print n. ¿Sí? Y me va a salir, no, va a salir 10 porque fue el último número, ¿no? Vamos a volver a generar gen de vuelta, nuevo, y ahora si hago esto, me devuelve todos los números, ¿no? En el caso anterior solo me sacó 10 porque se quedó justo ahí en 10, se quedó en 9, ¿no? Pero lo he vuelto a inicializar acá, lo vuelvo a inicializar y me manda hasta el final. Entonces, cuando yo establezco un for, realmente lo que estoy haciendo es esto, estoy haciendo esto de acá. Mientras pase algo, ¿no es cierto? Next, next, mientras gen, ¿no? Mientras, ¿qué sería? Mientras next de gen, ¿no? No, sería así. While true, ¿sí? Y acá digo try, y hago try next gen. A menos que stop iteration, ¿sí? Stop iteration, vamos a decir completo esto acá. Stop iteration. Return. Se acabó, ¿no? Se acabó. O no, nada, ¿no? Sencillamente no, nada. Se acabó. Vamos a poner acá print, ¿sí? Print next gen. A ver, se congeló. Se congeló porque mi generador estaba hasta el perno, perdón. Tendría que haber inicializado mi generador desde un principio. Pero paró, ¿no? ¿Qué dice? Sí, pero ya, yo lo maté. Espera, generador y este es un for. Un for, esto que está acá abajo y esto que está acá arriba es lo mismo. El for que está arriba realmente ejecuta lo que está abajo. No, un print lo que hace es imprime un valor. Un yield devuelve un número. Es diferente. Retorna un valor. Es como return, pero de
lo que el generador produce, ¿sí? Porque red que haces devuelve todo un bloque. En cambio, yield dice, te voy a devolver algo y me voy a quedar con el resto, ¿sí? Y lo tiene ahí en cola, ¿no? ¿Ok? Vamos a usar esto probablemente sí en algún momento, pero lo que quiero que se entienda es que entiendan por qué así es el yield de las iteraciones sobrantes, todo el generador, ¿no? Tienen que pensar en un generador como en una máquina que hace algo, y yield es como un operario que va sacando de uno en uno, ¿no? Va abriendo la puerta y va sacando lo que esa máquina está produciendo, ¿sí? Y lo va haciendo de uno en uno. Esto sirve para qué? Para entender cómo funciona el lazo for, porque efectivamente for funciona muy raro, ¿no? Es así de mágico, for n en gen, print n, o sea, ya está, funciona siempre. Pero tiene que haber una explicación detrás. ¿Cómo es que n va jalando los datos de gen de uno en uno, ¿no? Porque eso lo hace a través de next. ¿Por qué? Porque gen es un generador. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Y un for es esto. O sea, en pocas palabras, la instrucción for no existe en Python, no, no existe, ¿no? Es un while disfrazado, un while disfrazado, ¿ok? Bueno, acá le puse paz y no sabe más qué hacer, por eso se queda así medio pasmado, ¿no? Un ejemplo rápido. Ok, entonces eso es lo que hace yield, ¿no? Eso es lo que hace yield. Se utiliza mucho, sobre todo cuando estoy en un ambiente en donde no tengo mucha memoria, ¿no? Y necesito generar de uno en uno. Como en el caso de range, range es un generador. Range es un generador. ¿Sí? Por eso que yo puedo hacer un for n range desde 1000 hasta 10.000, ¿no? Una cosa así, y normal, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Un range de 1 a 10 utiliza la misma cantidad de memoria que de 1 a 1000, y la misma cantidad de memoria que de 1 a 100.000. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Antes, en la versión de Python 3.2, creo, había la versión range y había la versión xrange. Y range generaba una lista de valores y xrange generaba un generador. Pero eso ya desapareció. Xrange desapareció y range se convirtió en lo que era xrange, ¿no? Eso es lo que pasó. Eso hace yield, ¿sí? Entonces, si encuentran en algún programa, en algún código que estén ustedes revisando la palabra yield, ya saben lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace. Ok, vamos a ver enumerate y zip, que son dos cosas potentes, ¿no? Enumerate es una forma de retornar enumeración de objetos. Como acá, por ejemplo. Tengo nuevamente mi función range letters, ¿no? La vamos a utilizar de la A a T, ¿sí? Entonces, si yo llamo a un for con esto de acá, me va a volver A, B, C, ¿no? Pero le voy a poner adelante enumerate, la función enumerate. ¿Y qué va a hacer enumerate? Va a enumerar cada elemento. Y acá tiene un parámetro que se llama start. Puedo ponerle start igual 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Este for va a recibir ahora dos valores. Este de acá, que son las letras de range letters, y esto de acá, que es lo que me está devolviendo enumerate. Entonces, cuando ese for saca del generador la primera letra A, también saca un número. Se saca un número por el bolsillo, ¿no? ¿Y qué número es? Este que dice star 1, saca 1. Luego saca la E y saca 2. Luego saca C y saca 3, ¿no? Entonces esto lo va imprimiendo, en este caso porque el for dice que lo imprime, ¿sí? Pero enumerate hace eso. Y enumerate evita que yo tenga que estar poniendo un índice que lo voy incrementando de uno en uno, este tipo de cosas, ¿no? Automáticamente se va generando un número que yo puedo controlar en qué momento inicia, que va contabilizando de uno en uno. Para eso sirve enumerate. Y zip es como una cremallera, ¿sí? Que se va abriendo y me va generando diferentes valores de diferentes listas. Acá yo tengo, por ejemplo, range de A a la C, case lower, minúsculas. Y acá range letters de la A a la C, case upper, mayúsculas. Entonces tengo un generador de minúsculas y un generador de mayúsculas, no son listas. Entonces digo, voy a iterar for tanto min como my.
min de mínimo y my de mayúscula. Este min le he puesto un subrayado acá al final. ¿Por qué? Porque min es una función de Python, se pone de un color especial. Entonces no puedo usarla, ¿sí? Entonces le he puesto esa rayita para poder usarla. O se la puede poner adelante, aunque adelante tiene un significado diferente. Una rayita adelante significa que una variable es protegida, ¿no? Y si tiene dos, que es privada. Entonces esto sencillamente le cambia el nombre. Y acá le digo zip y dos listas. Bueno, en este caso dos generadores, ¿no? Pues pueden ser dos listas. Entonces, el primer elemento de minúsculas o el primer valor generado en este caso se va a cargar en min subrayado. Y el primer elemento de mayúsculas se va a cargar en my. Luego, en la siguiente vuelta, el segundo valor de minúsculas se carga aquí y el segundo valor de mayúsculas se carga acá, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esa forma yo puedo barrer con dos listas, ¿no? Si ambas listas tienen diferente tamaño, el for se va a terminar cuando barra la lista más corta. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, si una va de la A a la B y la otra de la A a la B a la C, va a terminar en B. No sale error, que yo sepa, no. Que yo recuerde, no. Puede que salga error, no me creen, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, se termina en la última, ¿no? Si ya no tenía más que hacer, ya se acabó. Listo, ¿no? Ese es lo que recuerdo. Map y filter. ¿Qué hace map? Map hace eh, aplica una función sobre un iterable, ¿sí? Y filter aplica un filtro sobre un iterable. ¿Qué cosa es iterable? Todo aquello que se puede meter en un lazo for. O, por ejemplo, un generador. O, por ejemplo, una lista. O una tupla. Eh, sí, esos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Yo tengo una lista que se llama números, que va de 1 a 5, ¿sí? Entonces, yo quiero obtener los números al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, voy a crear una lista que va a ser producto de hacer un map, o sea, un mapeo, una muy fea traducción. O sea, voy a cambiar los valores de la lista utilizando una operación. Y acá lo que se pone es la operación que voy a afectar y se pone como una función, ¿sí? Y como es una operación sencilla, lo que utilizamos es una función lambda, es una función anónima, es una función que normalmente solo tiene una línea, ¿no? En donde lambda es el nombre genérico de la función, ¿no? Lambda significa eso. Esta función se llama lambda, ya está, genérica. Pero tiene un parámetro de entrada que es x. Y a ese parámetro x lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y de dónde voy a sacar los parámetros x? Cada parámetro, cada elemento de la lista números. Entonces van a ir saliendo y se van a meter automáticamente acá. Se van a afectar por esta operación y esto va a generar lo que se llama un objeto map. Así como tengo un objeto generador, ¿sí? Tengo un objeto map, que luego lo voy a convertir en lista. Entonces, ¿qué cosa es map al final? Map, así como generador, es un motor que me devuelve números. Map es una especie de generador que me devuelve los números afectados por una operación definida por esta función lambda. Entonces, cuando la convierto en lista, todos los números se afectan por esta operación. Entonces, en vez de hacer un for que dice, a ver, el primer elemento al cuadrado, el segundo elemento al cuadrado, el tercer elemento al cuadrado, afecto todos. Y esto es mucho más rápido, en velocidad es mucho más rápido. Lo mismo pasa con filter, solo que en el caso de filter, lo que yo pongo en la función es una función que devuelva un valor de true o false. Entonces, filter lo que hace es filtrar valores. Me va a decir quiénes son pares y quiénes no son pares. Los pares se convertirán en true y los impares se convertirán en false. Entonces me va a crear una especie de generador de valores condicionales, que cuando lo convierte en lista, solo van a trasladarse a lista los que tengan como condición true, ¿no? Entonces va a filtrar esos números, ¿no? Entonces si ejecuto estas instrucciones de acá, de mi lista original que iba del 1 al 5, mi lista no tendrá todos los números al cuadrado y mi lista par solo contendrá los números 2 y 4. Entonces es una forma muy fácil de afectar los valores de una lista
y de filtrar los valores de una lista bajo una condición, ¿sí? En vez de estar haciendo un for complicado, ¿no? En una sola línea. En una sola línea se logra eso, ¿no? Yo no uso mucho esto porque todo eso también se puede hacer utilizando listas por comprensión, ¿no? Que son más potentes además, ¿no? Que son mucho más potentes que eso de ahí. Pero ahí está. Si lo quieren usar, se usa mucho en strings sobre todo. Pero lo que se puede hacer con más filter también se puede hacer por listas por comprensión. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Entonces, este documento lo tienen ustedes, revisen ustedes, internalícenlo, entiéndanlo bien, ¿no? Estos son conceptos que vamos a usar en este curso, ¿sí? Yo voy a usar mucho listas por comprensión, por ejemplo, mucho, ¿sí? No voy a usar lazos, sino todo lo voy a poner en una sola línea, ¿sí? Así que necesito que esas cosas las entiendan, ¿sí? Gil no vamos a usar mucho, así que no se rayen mucho por ahí. Pero, por ejemplo, listas por comprensión, sí. Y todas las cosas que vienen por acá que tienen que ver con clases, también las vamos a usar, ¿no? Los F-strings, de todas maneras. F-strings de ley. ¿Sí? No vamos a usar format, muy largo. Con FST vamos a hacer las cosas más cortas. Pero hay muchas cosas que vamos a usar de acá. Entonces, si para algunos de ustedes algunas ideas de estas son nuevas, que no deberían serlo, como les digo, porque algunas, solo algunas, el GIL no sé, ¿no? El GIL sí es de este ciclo. Pero listas por comprensión, mapas y filtros, sí es algo que se ve en el curso anterior. Si para algunos de ustedes es nuevo, revisen. ¿Sí? Para algunos de ustedes, si esto es un recordáis, bueno, mejor, ¿no? Mejor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Error execute en Jupyter Command Lab. No tengo idea. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Voy a ir a internet y buscar qué está pasando. Eh, Jupyter Command Lab. ¿Qué has escrito? Porque ahí me dice Jupyter Command Lab. Está raro. Debes de entrar a Anaconda Prom. Así es. Abriendo el canal como administrador. Sí, también es una buena idea. Claro, y escribes Jupyter Lab, espacio Lab, Jupyter espacio Lab, y debería abrirse. ¿Por qué no? Si no, compártenos, me avisas, si quieres, comparte la pantalla y te ayudamos aquí en Mancha. Claro que funcionó. Sí, lo que he hecho al principio. ¿Qué pasa contigo, Paucar? ¿Ves? ¿Qué tal mamoca? Como Areca. ¿Sí? Ah, no sé si eso está en los videos, ahora que me han hecho pensar. Eh, sí, no está, ¿no? Bueno, puede estar. Voy a buscar algo. ¿Ves? No importa, no importa. Claro que funcionó, mi estimado Gatuno. Bien, entonces, señores, nos vemos ¿qué día nos vemos? ¿Qué día nos toca? Eh, sábado, no, ¿qué sábado? Sábado, no. El jueves, ¿no es cierto? El jueves a las 4. Jueves a las 4, ¿sí? Entonces nos vemos el jueves, ¿sí?
3 horitas, así es, 3 horitas de alegría. Full, así es. Se traen su café y seguimos de frente. Eh, mm, bien, señores, vamos a hacer cosas interesantes, ¿sí? Yo sé que este curso le va a divertir. ¿Ok? Vamos a ver cómo va el COVID, vamos a tratar de generar audio, vamos a escuchar música clásica y ver su espectro en frecuencia. Vamos a ver varias cosas que van a ser interesantes. En serio, no te rías, vamos a hacer todo eso. Vamos a ver. Eh, Vamos a leer las noticias también, los titulares del día, ¿sí? A través de un programa en Python que nos va a jalar las noticias diarias. Eh, Bien, entonces, señores, prepárense, pórtense bien, usen bozal si salen a la calle, abríguense y nos vemos el jueves. Adiós.